Cleopatra, la reina que no solo conquistó imperios, sino también los cuerpos y deseos de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Su vida íntima está envuelta en un halo de leyenda y erotismo, con historias que la describen no solo como una maestra de la seducción, sino como una mujer capaz de inventar un consolador de oro para satisfacer sus propios placeres. Además, se dice que tuvo encuentros con más de 10.000 hombres, ganándose el apodo de la Boca del Nilo. ¿De cierto en estas historias? ¿Era realmente Cleopatra una devoradora de hombres o una estratega que usaba el placer como una herramienta política? Hoy, vamos a sumergirnos en estos mitos para descubrir la verdad detrás de la sexualidad que la convirtió en un ícono inmortal. A lo largo de los siglos, Cleopatra ha sido retratada como una mujer que dominaba tanto en el campo de batalla como en el dormitorio. Las crónicas antiguas, muchas escritas por sus enemigos, la describen como una figura sensual, casi mítica, capaz de utilizar su sexualidad como una herramienta de poder. Desde su relación con Julio César hasta su apasionado romance con Marco Antonio, la vida sexual de Cleopatra ha inspirado fascinación y controversia. Sin embargo, detrás de estas historias, hay una realidad más compleja. Cleopatra era una estratega brillante que comprendía la importancia de la intimidad como una forma de diplomacia. ¿Fue realmente una maestra en el arte de la seducción, como tantos han dicho? ¿O fue una víctima de las narrativas patriarcales que intentaron reducir su poder a su cuerpo? Desde tiempos antiguos, Cleopatra ha sido descrita como una mujer dotada con un increíble magnetismo sexual. Se dice que sus habilidades en la seducción eran tan extraordinarias que algunos autores romanos afirmaban que su poder residía en su capacidad para dominar a los hombres a través del placer. Uno de los relatos más provocadores que ha llegado a nuestros días proviene de las crónicas romanas, que describen a Cleopatra como una mujer insaciable en sus deseos. La leyenda sugiere que, en el lujoso palacio de Alejandría, Cleopatra organizaba banquetes extravagantes donde la comida, el vino y el erotismo fluían libremente. Aquí, se dice, la reina utilizaba su cuerpo para seducir a los hombres más influyentes de su corte, convirtiendo el placer en una herramienta política. El escritor romano Dion Casio afirmó que Cleopatra tenía una naturaleza provocadora, y que era capaz de satisfacer a varios hombres en una sola noche, lo que la presentaba como una figura casi sobrehumana en su capacidad sexual. Pero estas historias deben ser vistas con escepticismo. Roma tenía un interés particular en desacreditarla, y muchas de estas narrativas están plagadas de misoginia. Sin embargo, es innegable que Cleopatra comprendía el poder del deseo y cómo utilizarlo para conseguir sus objetivos. Una de las leyendas más persistentes sobre Cleopatra es que pertenecía a lo que se conoce como el Club de los 10.000. Según esta historia, Cleopatra supuestamente ofreció sus servicios sexuales a 10.000 hombres, elevando su fama como una amante sin igual. Aunque esta historia es probablemente un mito, se ha utilizado a lo largo de los siglos para reforzar la imagen de Cleopatra como una figura que dominaba no solo en el poder político, sino también en el arte de la seducción sexual. Se decía que su habilidad para realizar felaciones era tan exquisita que fue bautizada como la Boca del Nilo. Este sobrenombre insinúa que su destreza no solo era legendaria en los pasillos del palacio, sino también reconocida por aquellos que tuvieron el privilegio de estar en su cercanía. En las leyendas, estas proezas no se trataban solo de placeres carnales, sino de un dominio completo del cuerpo masculino, lo que reforzaba su control sobre los hombres más poderosos. Pero, ¿era esto cierto? ¿O simplemente una estrategia de Roma para reducir a Cleopatra a una figura sexualizada? Aunque no hay pruebas históricas sólidas que confirmen estas hazañas, es innegable que su vida sexual fue usada como una herramienta política por aquellos que la deseaban o temían. Cuando Cleopatra conoció a Julio César, no era solo una joven reina en busca de un aliado. Era una mujer consciente de que su vida y el destino de su reino dependían de su capacidad para impresionar al hombre más poderoso del mundo. Las crónicas romanas nos cuentan que su primera aparición ante César fue un acto maestro de seducción. Cleopatra llegó envuelta en un saco de lino, presentado ante César de una manera dramática y casi teatral. Aunque la historia sugiere que este gesto fue un despliegue de vulnerabilidad, muchos creen que fue, en realidad, una muestra de control. Cleopatra sabía que tenía que conquistar no solo la mente de César, sino también su cuerpo. Y lo hizo. A partir de ese encuentro, César quedó cautivado.
La relación que siguió no fue meramente sexual, fue una alianza de poder. Cleopatra supo cómo mantener la atención de César no solo a través del placer, sino también mediante la inteligencia y la conversación. Pero las leyendas sugieren que su habilidad en el dormitorio era igualmente impresionante, lo que le permitió asegurarse una posición privilegiada en el corazón del líder romano. Si la relación con César fue pragmática, la relación con Marco Antonio fue pura pasión. Cleopatra supo capturar a Antonio no solo con su belleza, sino también con su astucia y habilidades en la cama. La pareja era famosa por sus maratones de placer, donde el sexo se entrelazaba con la política y la estrategia. Marco Antonio estaba completamente bajo el hechizo de Cleopatra. Se cuenta que la reina podía pasar horas dándole placer y que Antonio, a cambio, le ofrecía territorios enteros como regalo. La relación entre ellos era una mezcla de lujuria y poder, pero nuevamente, más allá de los rumores de devoción sexual, la alianza con Antonio era otra jugada maestra de Cleopatra para asegurar su reino. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido retratada como una mujer que usaba su cuerpo como arma, una devoradora de hombres. Sin embargo, esta visión es limitada. Si bien es probable que Cleopatra fuera consciente del poder de la sexualidad, reducir su legado a sus proezas sexuales es ignorar su verdadero genio. Cleopatra y el mito del consolador de oro, placer, poder y seducción en el corazón del antiguo Egipto. Cleopatra no solo fue una brillante estratega política, sino también una mujer que supo dominar su propia sexualidad. Uno de los mitos más provocadores que circulan sobre ella es el del consolador de oro, un objeto que, según las leyendas, fue diseñado especialmente para satisfacer sus deseos más íntimos. Según estos relatos, Cleopatra mandó a crear un falo dorado, incrustado con piedras preciosas, como una manifestación de su poder y control. No se trataba solo de una herramienta de placer, sino de una declaración de independencia en un mundo dominado por hombres. Cleopatra no necesitaba de nadie para alcanzar la satisfacción y lo dejó claro con la creación de este objeto. Se dice que el consolador de oro era utilizado en las cámaras privadas del Palacio de Alejandría, donde Cleopatra disfrutaba de su intimidad y, en ocasiones, compartía momentos con los hombres más poderosos del mundo antiguo, como Marco Antonio. Pero más allá de los encuentros con otros, este mito refuerza la imagen de una mujer que no dependía de nadie para satisfacer sus deseos. El Club de los 10.000 y la Boca del Nilo, otro mito que alimenta la leyenda erótica de Cleopatra es el del Club de los 10.000, que sugiere que la reina ofreció sus servicios sexuales a millas de hombres, consolidando su reputación como una amante incomparable. Aunque esta historia es casi con certeza una exageración, refleja cómo Cleopatra era vista como una figura dominante en todos los aspectos de su vida. Además, se dice que su destreza sexual le otorgó el título de Boca del Nilo, un apodo que sugeriría su control sobre los hombres mediante el placer. Estas historias, aunque probablemente exageradas por sus enemigos romanos, refuerzan la imagen de Cleopatra como una mujer que utilizaba el deseo como una poderosa herramienta política. El verdadero poder de Cleopatra, aunque es probable que muchas de estas historias sean exageraciones o invenciones, lo cierto es que Cleopatra comprendía el poder del deseo y cómo podía usarlo a su favor. Desde su relación con Julio César hasta su apasionado romance con Marco Antonio, Cleopatra utilizó su cuerpo y su inteligencia para asegurarse un lugar privilegiado en la historia. En definitiva, Cleopatra fue mucho más que una reina sexualizada. Fue una mujer que supo aprovechar cada herramienta a su disposición, incluido el placer, para mantener su poder y su legado. El mito del consolador de oro puede ser solo eso, un mito, pero refleja la fascinación eterna por una figura que sigue cautivando al mundo hasta hoy.